Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Vamos a comenzar a ver un tema nuevo, por lo que en este video les voy a dar una pequeña introducción. Muchas veces, o en la mayoría de las veces, hemos trabajado con figuras, pero a veces no sabemos cuál es el término correcto o la diferencia entre algunos términos. Entonces nos vamos a enfocar en tres conceptos importantes que van a ser la base para lo que vamos a estar trabajando. Para entender estos conceptos que vamos a abordar, vamos a ver lo siguiente. Tenemos tres figuras. Normalmente sabemos que esto es un cuadrado, un triángulo y un rectángulo. Pero bien, si hablamos en otros términos y hablamos sobre polígonos, muchas veces no sabemos que estas figuras son polígonos. Y a la vez de que son polígonos, se clasifican de dos maneras: polígonos regulares y polígonos irregulares. Entonces, vamos a definir primero qué es un polígono. Entonces, un polígono es una figura geométrica plana, cerrada y con lados rectos. Es decir, que todas estas figuras que yo aquí tengo son polígonos. ¿Por qué? Fíjense, son figuras geométricas, obviamente, ya sabemos que esta parte de la geometría. Son planos, es decir, fíjense, no están en tercera dimensión. Dice que son cerradas, fíjense, y con lados rectos. Es decir, que si alguna figura tiene un lado curvo, por ejemplo, hacer esto, no lo podríamos llamar como un polígono, ya que para ser considerado polígono tiene que tener lados rectos como tienen cada una de estas figuras. Ahora bien, como les dije al principio, estos son polígonos. Perfecto, pero existen dos tipos de polígonos, que es la parte que más nos interesa. Entonces, ahora un polígono regular es aquella figura que tiene lados y ángulos interiores del mismo tamaño. Es decir, para ser considerado una figura como polígono regular, todos sus lados deben de medir lo mismo, así como los ángulos que se encuentran dentro de la figura. Por eso nos dice ángulos interiores. Vamos analizando estos ejemplos. El cuadrado. Sabemos que un cuadrado se caracteriza por tener lados iguales, pero los ángulos serán iguales. Vamos a ver. Sabemos que los lados son iguales porque son un cuadrado y es una de sus características importantes. Pero los ángulos, vemos que todos los ángulos que forman son ángulos rectos. Son ángulos de 90 grados. Entonces, como los lados y los ángulos que están dentro suman y tienen la misma medida, es decir, que cada uno mide 90, es un polígono regular. Fíjense en esta figura. Aquí a simple vista podemos decir que este lado es más grande que el de acá, es decir, que la base es más grande que la altura. Entonces, aquí ya no estamos cumpliendo que los lados sean del mismo tamaño. Y por supuesto que los ángulos a simple vista tampoco van a ser del mismo tamaño. ¿Por qué? Sabemos que acá hay 90 grados y que la suma de todos los ángulos de un triángulo me deben dar 180. Entonces, aquí ya tengo la mitad de la cantidad que necesito. Por lo tanto, esta no sería un polígono regular. El rectángulo, a pesar de que tiene ángulos iguales, fíjense, los ángulos son iguales, son de 90 grados, no puede ser un polígono regular. La razón es muy simple. Los lados no son iguales. Fíjense que la base y la altura tienen diferentes medidas, por lo tanto, no cumple con las condiciones de un polígono regular. Ahora bien, entonces un polígono irregular tendrían que ser lo contrario a los polígonos regulares. Es decir, que un polígono irregular tiene que ser aquella figura que no tenga la misma medida en sus lados y en sus ángulos, como este triángulo. Fíjense que las medidas son diferentes, los ángulos son diferentes, por lo tanto, no cumple las características de un polígono regular, por lo tanto caería en un polígono irregular.
Ahora como un dato extra y como recordatorio. Sabemos ahora que todos estos son polígonos. Algunos son regulares, algunos son irregulares. Pero hay algo que siempre van a tener todos los polígonos, sin importar si son regulares o irregulares. Esto es los vértices y las aristas. Recordamos que los vértices son las esquinitas, son los puntitos que estoy colocando, y por ende las aristas van a ser estas pequeñas líneas. No lo olviden, ya que con esto es con lo que vamos a comenzar a trabajar. Recuerden entonces que ahora vamos a enfocarnos en esos conceptos. Sabemos que es un polígono, ya sabemos que se divide en dos, en regulares e irregulares, y que a pesar de que son diferentes, todos comparten vértices y todos comparten también aristas. Es decir, que tanto polígonos regulares como los irregulares tienen vértices y aristas.